Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la octava de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era él mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les preguntó: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron:
¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Algunas palabras que podemos extraer de las lecturas de este día son la clave de lectura del mensaje que hoy nos regala el Señor. Oración, palabra de Dios, Eucaristía y comunidad, testimonio. Oración. Como vemos en la primera lectura, Pedro y Juan van al templo a la oración de media tarde. Van al encuentro del Señor, que se hace presente precisamente en el paralítico, a quien por la palabra de Pedro, que pronuncia en el nombre del Señor, le devuelve la salud al paralítico. Pues la oración es encuentro con esa palabra de vida nueva que Cristo nos ha traído con su resurrección. No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, echa a andar. La oración, que es encuentro con Dios, no puede quedarse simplemente en un encuentro íntimo y privado, sino que tiene que ir al encuentro del hermano imposibilitado para caminar. No se reduce la oración simplemente a repetición de fórmulas y cumplimiento de prácticas y horarios, sino tiene un compromiso firme y sincero que transforme toda la existencia. Pedro con Juan se le quedó mirando y le dijo: míranos. La oración tiene que obrar un cambio sustancial en la vida. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. Así que la oración cristiana sincera y auténtica tiene que ser el principio de un cambio fundamental para una nueva sociedad, para una nueva humanidad. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Es el efecto que obra la oración cristiana. Suscita la alabanza, la glorificación y el asombro. Se quedaron estupefactos ante lo sucedido. Tal vez hoy tenemos que preguntarnos: ¿qué tal es nuestra oración y qué efectos ha obrado en mí y por mí en los demás? Palabra de Dios. Los discípulos de Emaús, aunque iban hablando pesarosos de lo que había sucedido, no habían comprendido todavía la Escritura y sus esperanzas se habían derrumbado, pues les faltaba el encuentro real y verdadero con la palabra, cumplida y realizada por Cristo resucitado y presente, con una presencia nueva que abre los ojos a las realidades de Dios que no alcanzan a ver los ojos de la carne. Dios hizo todo con su palabra, condujo y guió al pueblo de Israel con su palabra. En la plenitud de los tiempos introduce su palabra hecha carne en el mundo, y es la palabra de Cristo que arde en los corazones, quien conduce a los peregrinos de Emaús tristes y afligidos a la verdad de los hechos acontecidos, a vivir la alegría y arder el corazón. Es la palabra del resucitado la que devuelve la alegría y la esperanza. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Es la palabra la que nos pone nuevamente en el camino, ya recorrido, ya no envueltos en la tristeza y con los sentimientos de derrota, sino contentos y seguros, porque falta mucho camino por andar. El camino no se acaba en Emaús. Allí comienza una nueva experiencia, un nuevo encuentro, una nueva presencia que trae luz y abre los ojos a una nueva realidad, que hace arder el corazón y trae la verdadera felicidad. Porque todo lo que había sucedido era verdad, la verdad de Dios, que cumple siempre sus promesas y renueva siempre su alianza de amor y de salvación. El paralítico encontró la salvación en la palabra de Pedro. Los tristes peregrinos de Emaús encuentran la alegría y la esperanza en la palabra del extraño caminante que acompaña el camino, explicando las Escrituras. Tal vez nos tenemos que preguntar hoy:
que tanto conozco la palabra de Dios y qué importancia tiene en mi vida, me dejo seducir como Jeremías por esa palabra y como los discípulos de Emaús, arde en mi corazón la palabra que se hace peregrina y compañera del camino. Eucaristía y comunidad. La Eucaristía, que es la síntesis de toda la vida y la palabra de Cristo, es la fuente y el fundamento de la vida de la Iglesia, porque en ella celebramos todo el misterio de Cristo y se vive esa nueva presencia de Cristo resucitado que abre los ojos a la nueva visión del acontecer permanente de Dios, que nos sigue salvando y nos sigue acompañando en el camino de la vida, para ser fuertes y valientes en medio de los grandes combates de la fe, para saber dar razón de nuestra fe y esperanza, como dice San Pedro en su carta. Partir el pan y comer el pan es entrar en la nueva dimensión de una vida realizada plenamente en el amor. Es vivir la vida como ágape, es decir, como entrega. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Es vivir la vida como don para los demás y como encuentro permanente. Quédate con nosotros. Solo cuando la vida se hace encuentro y don, se abren los ojos a una manera nueva y cierta de vivir en Dios y para Dios, porque se compromete la vida entera al servicio de la palabra y de los hermanos. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quien celebra la Eucaristía como encuentro con la comunidad, descubre el valor del otro como individuo y como parte fundamental del encuentro con los hermanos. No tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. La Eucaristía nos hace salir de nuestro egoísmo, porque la vida se tiene y se gana, dijo Jesús, solo cuando se da y se pierde por Él y por su palabra. Partir el pan en la Eucaristía no es simplemente contemplar devota y piadosamente a Jesús, sino comerlo y masticarlo en un compromiso sincero con los hermanos. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo los unos a los otros. Ámense como yo los he amado. Nos preguntamos, ¿qué tanto valor tiene para mi vida la Eucaristía? ¿Cuánto me compromete con los hermanos? Testimonio. El encuentro con Cristo en la palabra, en la Eucaristía, en el camino de la vida, tiene sentido y validez solo cuando la vida transformada se hace testimonio, es decir, cuando se lleva a los demás la alegría de haber abierto los ojos a la verdad y de sentir arder el corazón, porque era verdad la experiencia de las mujeres y sobre todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho y enseñado. El encuentro con Cristo tiene que comprometer la vida a hacer un camino de retorno, a volver a la comunidad, pues fuera de ella los ojos se nublan, el corazón se entristece, las esperanzas se pierden. La fe es un don de Dios que se da a cada persona en singular, pero que se vive en comunidad. Es la insistencia de Jesús y de la primitiva comunidad cristiana, que eran perseverantes en el encuentro con los hermanos, en la escucha de la palabra y en la fracción del pan. Ensimismados en nuestras propias convicciones y tristezas, no se puede reconocer al caminante que va a nuestro lado y se hace el encontradizo. Una fe personal y aislada de la comunidad no basta para superar la muerte y el fracaso. Es necesario levantarse al momento y volver al encuentro de la comunidad, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón, y contar la propia experiencia con la que se enriquece la fe de los demás y se vive el encuentro verdadero con el Señor que está en medio de nosotros, vivo y resucitado. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Para la revisión de vida, hemos descubierto la palabra de Dios como fuente y alimento de nuestra fe y de nuestro amor cristiano. De verdad es la Eucaristía dominical o diaria la raíz y cumbre de toda nuestra vida cristiana. Es nuestra comunidad de creyentes un signo de Cristo resucitado para los demás.
Mientras no tomemos en serio la presencia del caminante que se hace el encontradizo, en la oración, en la palabra, en la Eucaristía y la comunidad, y en el testimonio, no podremos sentir el corazón arder y compartir con los hermanos la experiencia del encuentro con el Señor resucitado. La Santísima Virgen María y San José nos acompañan en esta tarea de dejarnos encontrar por Jesús y darlo a conocer a los demás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a San José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.